Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Una de las consecuencias de la independencia fue tener a quien echarle la culpa del atraso del país. Denunciar a los peninsulares por su falta de voluntad y el desprecio a los novohispanos. Carlos María Bustamante, prolijo escritor y polemista, creador de mitos nacionales, decía que en 1821 a los mexicanos aún no se les salía el susto que le dieron los apresores. El mito de los malévolos españoles que quisieron mantener la ignorancia a los americanos influyó el ánimo político al futuro historiador Lucas Alemán en 1822, que observó que el gobierno despótico español dudaba que si era conveniente extender las luces y la cultura a las clases menos acomodadas de la sociedad. A Mora le debemos la idea equivocada del monopolio del clero de la educación. La Iglesia estaba lejos de ejercer el monopolio educativo, puesto que desde el siglo XV se había organizado el gremio de maestros seglares y las mujeres abrían amigas para las niñas. Asimismo, en la universidad financiada por la ley habría una facultad de medicina. A lo largo del periodo virreinal y hasta la Guerra de la Reforma, la enseñanza de las primeras letras habían sido las mismas. En 1821, el Reglamento General de la Institución Pública, promulgada por las Cortes Españolas en la época liberal. El reglamento de 1821 mandaba abrir una escuela en cada pueblo que tuviera por lo menos 100 personas. La institución de Cádiz no impedía el ejercicio de los derechos a los ciudadanos o a los varones mayores o alfabetos. Estos antecedentes importantes que la herencia inmediata española fue en alguna medida innovadora y apropiada al momento, y el país no pudo aprovechar las experiencias de los novohispanos. En Nueva España, el reformismo de los Borbones inició con 3 visitas. Inspecciones a personas y oficinas que ordenara el rey Felipe V en 1700 y 1746 y que reflejaban la clara coincidencia de la corona de que la situación administrativa del virreinato era deplorable. Administrativos que le permitieran a la corona contar con recursos para realizar otros de mayor envergadura. Estos primeros cambios consistieron en la llamada centralización de los ingresos reales, esto es, la transferencia del cobro de impuestos de manos particulares a la de los funcionarios del rey. La designación como virrey de Francisco de Croix en 1766 y 1771, quien compartiría ideas reformistas con Gálvez, facilitó la visita. Ambos acordaron la inspección del Nuevo Santander, que desde su fundación en 1748 se había dejado casi en el olvido. Asimismo, meses después, el visitador realizaría personalmente una inspección a las vastas tierras del noroeste novohispano. El objeto era de diseñar una estrategia que permitiera aumentar la población de esta zona, pacificar a los indios y explotar a sus yacimientos mineros. Gracias a que la economía mostraba desempeños vigorosos, se realizaron 3 cambios en la corte. El regalismo, como subordinación de la autoridad eclesiástica al rey, fue el sello del gobierno borbónico. Para Carlos III y sus ministros, los privilegios que tenía la Iglesia eran incompatibles con los intereses del Estado. La intención era entonces terminar con la vieja metáfora de que el rey era el padre y la Iglesia la madre de la familia hispánica, para desarrollar una concepción masculina de la política con una sola cabeza, y esa era la del rey. Las reformas borbónicas también tuvieron un impacto en el aspecto social y cultural. Fue en estos años que la población resintió el dominio español, un dominio que solo permitía el progreso a los más privilegiados, y aún a ellos les costó, y mucho, apoyar a la corona. Los criollos, a pesar de los resentimientos que acumularon durante el periodo, se beneficiaron de los grandes avances en las instituciones culturales y de la apertura a otras sociedades del mundo atlántico. A los indígenas también les pesó el dominio español, pero más les afectaron las varias crisis de subsistencia que hubo en esos años, particularmente las de 1785 a 1787 y 1808 a 1810. El Congreso Higiénico Pedagógico decía que el niño se convertiría en un objeto de preocupación para los educadores. Al niño se tenía que brindarle un ambiente de aprendizaje sano y estimulante, horarios convenientes para la salud, ejercicios apropiados y para el desarrollo corporal, juegos al aire libre y gimnasia, etc.
La mayoría de las escuelas estaban alojadas en casas de alquiler. Las aulas se improvisaban, habían sido comedores, etc. Pero la mayoría se quejaban por goteras, vidrios rotos, pisos y techos levantados. Existía un método, el método de Boga. En ese se enseñaban palabras antes que ideas, reglas abstractas antes de ejemplos. El sistema convertiría al niño en receptor pasivo. El hincapié en la educación primaria justificaba un país con altos índices de analfabetismo. En esta época se vio un gran avance en la educación para el país, para una parte, pero también el gran atraso para la gran mayoría. Se vio especialmente lo que era la discriminación y desigualdad entre las clases sociales. En la educación elemental en el Porfiriato hubo un cambio radical para esta. La República avanzada quiso avanzar en 1857 a un camino hacia la modernidad con la llegada de la nueva Constitución. Pero esto iba a ser difícil y se iba a requerir demasiado trabajo. El primer paso para esto era terminar con las guibillas de los delincuentes que populaban después de la partida de los franceses. Y el segundo era establecer y crear una organización acorde al Estado laico. A pesar de todo esto, hubo grandes consecuencias, ya que en este periodo o en esta etapa hubo el avance para unos, pero el gran atraso y la gran pobreza para la mayoría. La tarea no era fácil, la pobreza era el enemigo más poderoso a vencer. En el primer periodo del Porfiriato, él hizo una pacificación en todo el país, aumentó la riqueza, la agricultura y el comercio. Entre la clase política creció un enorme optimismo de los primeros años de la independencia en 1821, nuevamente a medida que se iba acercando la fecha mágica de 1910. Desde luego que la educación intentó compartir esa etiqueta. Algunas escuelas primarias tenían maestras egresadas de normales que ostentaban planes de estudio enciclopédico. En cuanto a los estudios secundarios y superiores, nada se igualaba a la educación extranjera. La restricción del alumno en el sistema educativo en la primaria estaba lejos de que fuera algo para todo el país. La modernidad fue un atraso increíble, ya que solo una pequeña porción del país tenía esta educación. Hubo mucha de la influencia francesa en esta época. Los indígenas y las poblaciones rurales eran verdaderos obstáculos para el progreso, según el gobierno. México moderno y la educación moderna necesitaban hombres científicos y positivistas. Método para el educado era una visión exacta de la realidad basada en la experimentación y la observación, pero igual en el enciclopedismo. Mismo principio se apoderó de todas las carreras. Entre 1880 y 1910, México creó grandes hombres aptos de conocimiento. Políticos comprometidos, científicos esforzados, músicos inspirados y periodistas aguerridos. La modernización de la educación del país no alcanzó las zonas rurales, ni los pueblos, ni las fábricas lejanas a la ciudad. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la educación era un tema muy importante y preocupante, ya que los niños debían enriquecer sus mentes por métodos culturales y pedagógicos. También se buscaba que los maestros buscaran unos nuevos métodos de educación, ya que ellos tenían la frase que decía que las letras entran con sangre, cuando no debía ser así. Los niños debían de fijarse de sus problemas, saber cuál es lo que está mal y corregirlos para ser personas de bien. Como los maestros eran uno de los personajes más interesados sobre la educación del alumno, ellos buscaban que los alumnos integraran más aspectos culturales y para esto tenían que sacarlos a hacer ejercicios al aire libre, también para desarrollar su mente cultural y también hacer gimnasia y aspectos más pedagógicos que los hicieran crecer más como personas. Uno de los personajes más importantes fue el maestro veracruzano Carlos Carrillo, que él decía que él buscaba nuevas formas para la educación. Decía que los libros de textos deberían de estar censurados, ya que para los alumnos son solamente como máquinas que repiten ideas de otras personas. Dice que los libros no edifican, sino destruyen, no dan vida, sino dan muerte. Otro personaje importante es el suizo Enrique Ravsamen, que uno de los aspectos más urgentes era transformar a una reforma pedagógica que eliminara las prácticas carceleras, donde los estudiantes se hacían como víctimas de maestros y eran prisioneros de la escuela. Entonces estas ideas se tenían que cambiar y en vez de recibir premios o castigos para los alumnos, ellos deberían aprender de la consecuencia de sus actos.
El personaje importante también fue Enrique Rebsamen, que decía que los alumnos deberían de clasificarse de acuerdo a sus edades para tener un mejor conocimiento y no haya una interacción de diferentes edades. Esto debía estar a cargo de un director que debía organizar esta división. Una de las principales características del porfirismo era la búsqueda de la unificación de la educación en México. Para lograr este objetivo, en 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, que tenía como finalidad federalizar la educación con el objetivo de hacerla universal para todos los infantes mexicanos. En 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria, que comprendía la enseñanza elemental entre los 6 y los 12 años de edad, recibida en cualquier establecimiento oficial o particular. La ley estaba limitada al Distrito Federal y territorios, y la meta del ministro Baranda era llevar la educación a los niños de las grandes poblaciones o de los villorrios y de las haciendas, al campo, a las tribus indígenas rezagadas. El analfabetismo afectaba a 80% de la población, y el índice de asistencia a la escuela era de 41 en 1 millar. Por ello, y en ausencia de una educación oficial, Baranda promovió una reunión nacional en la cual estuvieran representados los gobiernos estatales. El ministro buscaba la federalización de la enseñanza, unir los esfuerzos de las diversas entidades y adoptar un programa general. El propósito era unificar la enseñanza primaria. El primer Congreso de Instrucción Pública, diciembre de 1889 a marzo de 1890, fue presidido por Justo Sierra, eminente abogado con vocación de educador y profesor de historia en la Escuela Nacional Preparatoria, y tuvo a Enrique Rebsamen como vicepresidente. Baranda defendió un programa educativo general, así como el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación, que los congresistas aceptaron, dada la heterogeneidad del país. Este último precepto, cuyo incumplimiento sería sancionado, incluía los 4 años de la primaria elemental para los niños y niñas de 6 a 12 años. Los 2 años de primaria superior solo obligarían a quienes quisieran seguir estudios preparatorios. Si bien los programas de estudios serían los mismos para todos, los estados impartirían las materias según su conveniencia y podrían aumentarlas si fuera necesario. La semana escolar sería de 5 días y el año de 10 meses. Un punto de intenso debate fue la instrucción laica. Sierra señalaba que la escuela pública no puede entre nosotros no ser laica. Para el educador, la palabra laica era la confirmación de la absoluta neutralidad de la escuela. El Estado no podía proporcionar, en ningún caso, otra instrucción, pero tampoco excluir la enseñanza religiosa en la escuela privada. El Congreso resolvió adoptar el laicismo como sinónimo de neutral y solamente en las escuelas oficiales. El concepto de instrucción, que daba nombre al Congreso, fue sustituido por el de educación, promovido por Rebsamen, que implicaba el desarrollo armónico e integral del niño, lo que demostraría que era posible enseñar moral sin religión. Otra de las resoluciones fue erradicar el método mutuo, que si bien permitía instruir a más niños, debido al apoyo de alumnos con conocimientos más avanzados, solo estimulaba la repetición y la memoria. En su lugar se votó por el simultáneo, que cumplía con los fines instructivo y educativo. Se aconsejó tener grupos de un máximo de 50 alumnos, clases orales, el uso de la forma socrática y limitar la expositivo-dogmática. El maestro debería dirigir las preguntas a todo el grupo para evitar las respuestas a coro. No olviden darle like. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, se las podemos resolver. Y compartirlo con todos sus amigos. Les tenemos una gran sorpresa. En el siguiente video Estarán nuestros amigos del canal ¡Andamos Aprendiendo! Nos vemos en el próximo video. Bye. Suscribirse y dejarnos sus comentarios. No olviden suscribir mis pelos. Denunciar las autoridades. A ver, es que ya se me olvidó. En cuanto a los estudios secundarios y superiores, Uno de los personajes más importantes que influyó sobre la educación fue el maestro veracruzano Carlos. Una de las principales características del porfirismo era buscar la unificación. No, ya la cagué. No me jodas. Lo quité.
No, sí, ya, grabé la parte. Ahora pone que parece No, objetivo. otra se vez, promulgó. otra vez, no, otra vez.